Buenas noches. En esta pequeña noche lluviosa vamos a abarcar tres caras del nacionalismo autoritario con la finalidad de encarar esta parte que a veces nos confunde un poco, que tiene que ver con el fascismo. Claro, en análisis comparado de los movimientos de tipo fascista, que se ha visto complicado y muchas veces enturbiado por una tendencia común a identificar estos movimientos con formas más conservadoras y derechistas de nacionalismo autoritario en el periodo entre guerras y después de estas. Los movimientos fascistas representaban la expresión más extrema del nacionalismo europeo moderno, pero no eran sinónimo de todos los grupos nacionalistas autoritarios. Estos últimos eran pluriformes, es decir, que tenían muchas formas de ser expresados y muy diversos en su tipología. Iban mucho más lejos que el fascismo o se quedaban muy cortos en comparación con él, además de diferenciarse de él en aspectos fundamentales. La confusión entre los movimientos fascistas en particular y los movimientos nacionalistas autoritarios en general se debe a que el apogeo del fascismo coincidió con una era general de autoritarismo político que en vísperas de la Segunda Guerra Mundial se había hecho con el control de una forma u otra de las instituciones políticas de la mayoría de los países europeos. Sería totalmente inexacto aducir que este proceso ocurrió independientemente del fascismo, pero tampoco era meramente sinónimo del fascismo. Por eso, con fines de análisis comparado, resulta crucial distinguir claramente entre los movimientos fascistas per se y de la derecha autoritaria no fascista, o a veces protofascista. A principios del siglo XX surgió un grupo de nuevas fuerzas derechistas y conservadoras autoritarias en la política europea que rechazaba el conservadurismo moderado del siglo XIX y la reacción simple de la vieja usanza y propugnaba un sistema autoritario más moderno, técnicamente más eficaz, distinto tanto en la revolución izquierdista como del radicalismo fascista. A su vez, estas fuerzas de la nueva derecha pueden dividirse en, por una parte, los elementos de la derecha radical y por otra, la derecha autoritaria más conservadora, como lo sugeriré más adelante. Los nuevos grupos autoritarios de la derecha combatían en gran medida las mismas cosas a las que se oponían los fascistas, en especial el liberalismo y el marxismo, y propugnaban efectivamente los mismos objetivos. Además, hubo muchos ejemplos de alianzas tácticas, por lo general pasajeras y circunstanciales, entre fascistas y derechistas autoritarios, incluso casos de fusión pura y simple, especialmente entre la derecha autoritaria más moderada y conservadora. De ahí la tendencia general a poner en el mismo saco estos fenómenos distintos, que se ha visto reforzada, ¿no?, por los historiadores y los comentarios ulteriores que tienden a identificar a los grupos fascistas con la categoría de la derecha o de la extrema derecha. Pero esto no es correcto, sino en la medida que se tenga la intención de separar a todas las fuerzas autoritarias opuestas, tanto el liberalismo como el marxismo, y asignarles la etiqueta arbitraria de fascismo, al mismo tiempo que se pasan por alto las diferencias básicas entre ellas. Es un poco como si se identificara el estalinismo con la democracia rooseveltiana, porque ambos se opusieron al hitlerismo, o el militarismo japonés y el colonialismo europeo occidental. El fascismo, la derecha radical y la derecha autoritaria conservadora diferían entre sí de varias formas. Lo teórico, la derecha autoritaria conservadora y en muchos casos también la derecha radical se basaban en la religión más que en ninguna mística cultural como el vitalismo, el racionalismo o el no-idealismo secular. De ahí de que el hombre nuevo de la derecha autoritaria se basara en, y en muchos aspectos, se viera limitado por los preceptos y los valores de la religión tradicional, o más bien específicamente de las interpretaciones conservadoras de esta. Se repudiaba el surrealismo, los fascistas puros, en pro de un enfoque más práctico y esquemático. Si bien es cierto que los fascistas autoritarios conservadores estaban a menudo casi diametralmente opuestos en los terrenos cultural y filosófico, varios elementos de la derecha radical, como los españoles, eran tan conservadores en el terreno cultural y tan abiertamente religiosos como la derecha autoritaria conservadora. Otros, sobre todo en Europa Central, tendían a abrazar cada vez más unas doctrinas vitalistas y biológicas que no diferían mucho de la de los fascistas más puros.
otros en Francia y en otras partes adoptaban una postura rígidamente racionalista, completamente del irracionalismo y el vitalismo de los fascistas, al mismo tiempo que trataban de adoptar de manera puramente formal el marco político de la religiosidad. La derecha autoritaria conservadora no era anticonservadora más que en el sentido limitado de haber roto con las formas parlamentarias del conservadurismo moderado y parlamentario, pero deseaba evitar las rupturas radicales con la continuidad jurídica, si era posible, y normalmente no proponía más que una transformación parcial del sistema en un sentido más autoritario. En cambio, la derecha radical deseaba destruir todo el sistema político del neoliberalismo vigente y de arriba hacia abajo, pero incluso la derecha radical titubeaba en hacer suyas formas totalmente radicales y nuevas de autoritarismo. Tanto la derecha radical como la autoritaria conservadora templaban consideradamente su defensa del elitismo y de una jefatura fuerte con la invocación de legitimidades tradicionales. La derecha autoritaria conservadora prefería evitar las novedades en todo lo posible, tanto en la formación de nuevas élites como en la dictadura, mientras que la derecha radical optaba deliberadamente a veces por difuminar esas diferencias, pero en el vértigo fascista que afligió a un sector tan grande del nacionalismo europeo en el decenio de 1930, incluso algunos sectores de la derecha autoritaria conservadora que no deseaban ni hubieran sido capaces de reproducir todas las características del fascismo genérico. Aunque la derecha autoritaria conservadora tardó en comprender la idea de la política de masas, a veces logró exceder a los fascistas en la movilización del apoyo de las masas y recurrió a amplios estratos de gentes del campo y de la clase media-baja. Normalmente la derecha radical era más débil de estos tres sectores en cuanto a atractivo popular, pues no podía competir con los fascistas en una campaña cuasi revolucionaria de la movilización interclasista y no podía aspirar al apoyo de los grandes grupos de elementos más moderados que a veces apoyaban a la derecha autoritaria conservadora. En una medida todavía mayor que esta, la derecha radical tenía que basarse en elementos de élite de la sociedad y de las instituciones establecidas, por mucho que deseara cambiar las instituciones políticas. Y su táctica se encaminaba a manipular la estructura del poder, más que la conquista política desde el exterior recurriendo al apoyo popular. Así, la derecha radical solía esforzarse especialmente por utilizar el sistema militar con fines políticos y en el peor de los casos estaba dispuesta a aceptar el pretorianismo a secas, el gobierno de los militares, aunque debiera ajustarse a los principios de la derecha radical. Los fascistas eran más débiles en este tipo de fuerzas en cuanto a generar apoyo entre militares, pues la derecha autoritaria conservadora podía esperar en los momentos de crisis incluso más asistencia militar que la derecha radical. Su legalismo y su populismo le permitían invocar con más facilidad los principios de la continuidad de la legalidad, la disciplina y la aprobación popular. En consecuencia, los esfuerzos tanto de la derecha autoritaria conservadora como de la derecha radical por organizar su propia milicia no solían llegar a la competencia con las fuerzas armadas. En cambio, los fascistas no aspiraban más que a la neutralidad o en algunos casos el apoyo parcial de los militares. Al principio, que rechazaba el pretorianismo genuino, pues comprendían perfectamente que el gobierno militar impedía el gobierno fascista y que la militarización fascista generaba una especie de competencia revolucionaria con el ejército. Hitler no logró la plenitud del poder hasta que consiguió dominar totalmente al ejército. A la inversa, cuando el nuevo sistema estaba encabezado por el general Franco, los movimientos fascistas quedaban relegados a un papel subordinado, insignificativamente. Mussolini, en cambio, estableció un sistema sincrético o policrático que reconocía una amplia autonomía a los militares, al mismo tiempo que limitaba la del partido. En contra de lo que suele decir, el desarrollo económico era uno de los principales objetivos de los grupos de las tres categorías, aunque hubo excepciones, la más notable de las cuales quizá fuera el Estado Nuevo portugués en sus comienzos,
Los fascistas, que formaban el sector más modernizado de los tres, eran los que daban más prioridad al desarrollo moderno. También, por supuesto, con algunas excepciones. Aunque según las variedades nacionales, algunos grupos de derecha radical y la autoritaria conservadora también le otorgaron gran prioridad. Los derechistas radicales y los autoritarios conservadores, casi sin excepción, se hicieron corporativas en el terreno formal de la economía política. Pero los fascistas eran mucho menos explícitos y en general menos esquemáticos. Una de las diferencias principales entre los fascistas y los dos sectores derechistas que se refería a la política social, aunque los tres sectores propugnaban la unidad social y la armonía económica para casi todos los grupos de la derecha radical y autoritaria conservadora. Esto tendía a significar una congelación del status quo de la cuestión del fascismo y la revolución, pues que se tratará más adelante. Pero basta decir que en general a los fascistas les interesaba más cambiar las relaciones de clase y de condición social y utilizar formas más radicales de autoritarismo para alcanzar ese objetivo. Los sectores derechistas eran simplemente más derechistas, es decir, interesados en una parte mayor de la estructura existente de la sociedad con la menor modificación posible, salvo promover unas nuevas élites derechistas limitadas y debilitar al proletariado organizado. En general, era menos probable que la derecha autoritaria conservadora propugnase una forma agresiva de imperialismo, pues ello a su vez implicaría unas formas políticas internas más drásticas y acarrearía nuevos peligros del tipo que esos movimientos estaban ideados primordialmente para evitar. Pero no cabía decir lo mismo de la derecha radical, cuyo radicalismo y actitud militarista solía comprender la expansión agresiva. De hecho, había elementos de la derecha radical que muchas veces eran más imperialistas que los elementos moderados o izquierdistas, revolucionarios sociales, por supuesto del fascismo. Como gran generalización, los grupos de la nueva derecha autoritaria conservadora generalmente adoptaban actitudes más moderadas y generalmente también más conservadoras en torno a cada cuestión que los fascistas. Aunque a mediados del decenio de 1930 se habían apoderado de parte de la estética, la coreografía y los aspectos externos del fascismo. El estilo de la derecha autoritaria conservadora hacía hincapié en una continuidad conservadora más directa y era más fácil advertir que sus tonos simbólicos eran más tradicionales. En cambio, la derecha radical no solía diferir del fascismo por ser más moderada o más conservadora en el sentido positivo, sino por ser más derechista. Su apoyo dependía más de las élites y de las estructuras existentes en ese tiempo. Por demagógica que pareciera su propaganda, y no estaba dispuesta a aceptar por completo la movilización de las masas interclasistas, ni los cambios sociales, económicos y culturales implícitos que exigía el fascismo. En algunos aspectos, en relación con la violencia, el autoritarismo, el militarismo y el imperialismo, no obstante, la derecha radical era tan extremista como los fascistas, y en esos aspectos era en los que la derecha radical se distinguía más de la derecha autoritaria conservadora. En unos momentos regresamos para dar una pequeña opinión al respecto. Me doy cuenta de cómo está la situación actual, ¿no? Principalmente porque muchas personas sí confunden, ¿no? Esta parte del fascismo con las derechas, los dos tipos de derechas, tanto la derecha radical como la derecha conservadora. Es importante considerar esta diferencia. Algo que me gustaría acotar es que, por ejemplo, si hablamos de México, la parte que corresponde a los fascistas se encuentra, me gustaría que me dieran sus comentarios al respecto, se encuentran los camisas de plata, que creo que estuvieron ahí
por ahí de 1930 también. Por cierto, la música es jazz de los 30. La derecha radical corresponde a los cristeros, que muchos saben de este tema, sinarquistas. Y por último, pues por supuesto que a nadie va a sorprender, la derecha conservadora, el actual gobierno de México, el PRI. Pues sí me gustaría saber cuáles son las opiniones de cada uno de ustedes y también pues saber si les ha gustado. Buenas noches, hasta luego.